Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes.mx. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento porque el día de hoy vamos a platicar con un experto en el área de la sexualidad. Tenemos aquí junto a nosotros a Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico sexólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí encantado de poder hablar de temas de sexualidad y erotismo. Perfecto, me da mucho gusto. La verdad es que hoy quizás sea una entrevista diferente, andas un poquito corto en tiempo y además llegaste un poquito por acá sin aire, no pasa nada, bienvenido. Sí. Tienes por ahí enfrente un vasito de agua, disfrútalo, es una conversación. Sí, la intención sobre todo de Supracortical y Puentes en general es no hacer como, no sé si te hagan una clásica entrevista y que te pregunten específicamente sobre, pero el día de hoy la intención es que hagamos más bien una charla, que me platiques un poquito sobre ti, sobre un poco de tu vida y este proyecto donde pues estás colaborando con una conferencia, pero ya llegaremos a ese punto. Me gustaría que tú solito te presentes un poco con nuestro público. ¿Quién eres? Entiendo, ¿prefieres que te llamen Juan a secas o...? Juan a secas. ¿Sí? Bueno, yo soy Juan Rodríguez, soy médico, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de especialidades en sexualidad clínica y sexualidad psicológica. Tengo 40 años, soy de Culiacán. Ok. Y no sé qué más quieres saber de mí. Eso, empezando por ahí, y digo, es interesante. Yo creo que al público en general, a todas las personas, el tema de la sexualidad es algo que atrae mucho. Sin embargo, dentro del área de la medicina... No hay mucha gente que se dedique a temas de la sexualidad, o sea, normalmente se van por otras especialidades y tal. ¿Tú desde cuándo empezaste a decir, yo quiero profesionalmente dedicarme a este tema? Siempre quise desde que entré, como que mi primera tirada al estudiar medicina era ser ginecólogo. Okay. Y al final de cuentas ya a la hora de que pasé por el área de ginecología obstetricia como que no me encantó. Ajá. O sea, como que se me hizo un área, es muy bonita, ¿no? Pero como que para los alcances que yo quería como que se me quedó corta. Y en algún punto, o sea, siempre quise tener algo que ver con cuestiones de sexualidad, sí reproductiva, pero como que decía, no, pues hay algo más allá de eso, ¿no? O sea, digo, obviamente, pues sí, la parte biológica de la sexualidad es un porcentaje importante, ¿no? De la vida de la sexualidad de los seres humanos. Pero pues obviamente, digo, te das cuenta que hay partes psicológicas, emotivas, sociales, que también pues tienen la misma importancia, ¿no? O sea, como que digo, bueno, es más integral la cosa, ¿no? Entonces como que al principio no sabía muy bien en dónde estudiarla, como que yo mismo decía, pues está padre, pero no está tan seria, o sea, como que no encuentro alguna especialidad que se acomode a lo que estoy pensando. Y por azares del destino tengo un tío que es urólogo aquí también es de Culiacán, pero aquí vive y con él me asesoré. Okay. Entonces él ya con su experiencia pues ya como que me dijo, no, sabes que sí existen estas asociaciones en donde se habla de salud sexual a nivel pues integral, pues echa un ojo, ¿no? O sea, échate un clavado ahí. Fui y pues ya dije, pues con te encantó. Anillo, qué maravilla. Sí. Oye, las especialidades más cercanas, digamos que serían por un lado ginecología, por otro lado urología y en medio la psiquiatría, ¿no? Sí, serían un poco las grandes No, sin ramas. duda, la psiquiatría por supuesto que está completamente inmiscuida ahí, pues oye, casi yo me atrevería a decir que más del 95% de los conceptos sexuales pues están en la mente. Provienen un poco de ahí. Y con eso quisiera yo hacerte la pregunta que le hago siempre a mis invitados, que se responde nada más con un sí o un no. ¿Tú o alguien cercano a ti ha requerido de algún tipo de atención psiquiátrica? No. Ok, fantástico. Bueno, oye, entonces, tú andabas buscando esta parte integral. Fíjate que a mí me llama mucho la atención
desde que yo era niño me llamaba la atención que había todo un merequetengue y todo un jaloneo en torno a las escuelas, las primarias, tal, sobre si había que darle educación sexual a los niños, y cuando al final de cuentas se acababa la batalla y terminaban diciendo que sí, lo que te daban era anatomía, y de sexualidad, nada. Nada. ¿No? Bueno, anatomía sexual es parte. Es parte, ¿no? Pero es una parte pequeña. Es un porcentaje muy pequeño. O sea, pues digo, lo que pasa es lo que te digo, o sea, como que el área social juega un papel muy, muy importante, y al final de cuentas todavía esta herencia medio conservadora que tenemos respecto a los temas de sexualidad es muy fuerte. Entonces todavía estamos luchando, cada vez vamos mejor, ¿no? En tratar de ofrecer a los niños y a los jóvenes una óptima educación sexual. Ya lo estamos logrando, o sea, de alguna u otra forma ya lo estamos logrando, pero así en las escuelas, ¿no? O sea, al final de cuentas el nexo con el gobierno no ha permitido una libertad total de hablar de sexualidad en su máximo esplendor, vaya, a los niños y a los adolescentes. Entonces, pues sí, o sea, como que de repente decían vamos a hacer los libros, y luego les quitaban los genitales a los dibujos, y luego los quemaron. Ajá, y luego, bueno, sí, claro. Pero al final de cuentas como que lo más socialmente aceptado es el área reproductiva de la sexualidad, y hablan de anatomía y un poco de reproducción, embarazo y estas cosas, que al final no está mal, ¿no? Simplemente, o sea, sí es sexualidad eso, nada más que pues, es un porcentaje, pues no quiero decir pequeño, es un porcentaje importante, vaya, pero falta. Pero falta muchísimo, sí. Muchísimo de los temas reales de sexualidad. El erotismo es uno del que vengo a hablar ahora. La sexualidad, digamos, en tu vida, en tu experiencia, ¿dónde empezó a cobrar sentido? Que dijeras, mira, existe un universo sexual, porque digo, las personas conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que hay más áreas en la vida de las que a veces creíamos. Por poner cualquier ejemplo, es un chico que empieza a trabajar, que de repente se entera que existen los impuestos y el SAT y todo eso. Yo no sabía que esto existía. Y con la sexualidad, pues a veces pasa un poco lo mismo. En tu experiencia, en tu vida, ¿cuándo dijiste existe este mundo, existe este universo de la sexualidad? Pues yo creo que en base a la diversidad. O sea, al encontrar, por ejemplo, que existían muchas cosas diferentes a lo que está establecido por las reglas sociales conservadoras generalmente, ¿no? O sea, el de repente estar chavo y empezar a darte cuenta que se embarazó una amiga, al darte cuenta que tu amigo tiene un novio, que de repente, ya sabes, existen las familias con una sola mamá, o sea, ese tipo de cosas en donde de repente por la misma sociedad eran juzgadas, ¿no? Uh-huh. O sea, como que de repente decían, no, pues está mal, si de repente mi amigo tiene solamente una mamá, ay, pobre de mi amigo, ¿no? O sea, porque pues no tiene una figura paterna. O si de repente llega un amigo y dice, oye, es que tengo novio, pues ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que novio? O sea, pues si uno debe tener novias, ¿no? O sea, no novios, pues bueno, ahí todo el rollo de la diversidad sexual respecto a las orientaciones sexuales. Luego de repente también en los casos de disforia de género, en donde de repente también pues conocí a alguien. Te estoy hablando de cuando yo era adolescente, ¿no? O sea, que de repente decía, no, pues yo me siento mujer, ¿no? Un compañero que decía, pues yo me siento mujer, y de repente al final pues terminó cambiándose el sexo. ¿Estábamos hablando de los años que 80s? Pues tengo 40, más o menos 80s, 90s. Ajá. Y entonces, pues de repente yo, como que siempre me ha molestado mucho a mí el juicio ante las cosas diferentes. Okay. Digo, yo creo que tuve la suerte de vivir una vida muy clásica, ¿no? Y llevo una vida pues bastante... Pues no me ha tocado como ser muy diferente en muchos aspectos de muchas okay. personas, pero de cualquier forma, no sé, no sé, dentro de mi misma personalidad, mi educación, mis papás, qué sé yo, como que estoy como muy educado en base a la tolerancia, a la diversidad, y yo creo que eso fue lo que más me movió. ¿Tu familia era una familia tolerante? Sí, completamente, y muy clásica, o sea, una cosa como muy rara, pues yo, hermanos, papá, mamá, y al final de cuentas, pues como que muy educado a la tolerancia, pues al no estar juzgando, y quieras que no, se vive mucho en medio del juicio, ¿sabes? O sea, claro. Que está mal ser diferente, que está mal en el aspecto que me digas, ¿no? O sea, si de repente las compañeras jovencitas embarazadas, ¿no? O sea, que ya se les acabó la vida porque ya tienen un hijo, como que no se salva uno de los juicios. Entonces, al final de cuentas, yo creo que eso fue lo que más me movió. Ok. De alguna manera,
parte de tu trabajo entonces sí tiene mucho que ver con esta educación sexual y demás, pero sobre todo hacer un llamado como a la supresión de estos juicios de valor que no sirven para nada en un entorno social. Okay. Para nada, absolutamente. Y digo, yo creo que es difícil, la verdad es que es bien difícil lidiar con esto porque en pleno 2016 pues todavía hay muchísimo juicio ante ciertas situaciones, aunque ahí va la cosa, ¿no? O sea, en lo que te decía ahorita ya nos estamos inmiscuyendo mucho, por ejemplo, uno de mis trabajos que es formar parte de la Fundación México Vivo, que yo creo que por ahí es el nexo en el que estoy en esta entrevista. Sí. Tenemos pues un proyecto que se llama Generación Viva, en donde vamos a toda la República a dar clases de educación sexual. O sea, y la verdad es que pues muchas escuelas privadas nos dan paso a entrar, en donde pues les hablamos de muchas cosas muy padres. O sea, por ejemplo, a mí uno de los temas más importantes es uno que se llama salud sexual frente al plan de vida, en donde de repente pues a los niños y a los adolescentes, dentro de su plan de vida, ya sabes de qué quieres ser, qué vocación tienes, cuáles son tus habilidades, ahí metemos qué onda con tu vida sexual. Claro. ¿Sabes? O sea, tú quieres tener novias o novios, tú cuándo quieres ser papá, cuándo, a qué edad tienes planeado ser mamá, si quieres ser mamá, tipo, no sé, son chiquititos, luego de repente dicen a los 20, ¿no? Y no se dan cuenta que tener 20 es muy poco. Pues. Claro, pero al menos la pregunta ya ayuda. Ya ayuda. Entonces, de repente les dices, bueno, ¿y cuándo quieres iniciar tu vida sexual activa? No, pues a tal edad. Entonces, ¿qué vas a hacer para no ser mamá? Haz de cuenta, entre los 16 que quieres empezar a los 20. Pues ya les metes conciencia de la metodología anticonceptiva. O sea, ya se habla del tema, pues. Claro. De esa manera, este tema de salud sexual frente al plan de vida, o sea, se me hace que abre mucho los ojos a hablar de muchos temas de sexualidad que a los niños y a los adolescentes los hace entrar en conciencia, y pues obviamente no se vive ni embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia, claro. Y pues muchos temas indeseables cuando los niños no saben qué onda con la sexualidad. Oye, Juan, tú vives aquí en la Ciudad de México, tú vives en Guadalajara, ¿tú dónde vives? Aquí vivo. Aquí mero, soy vecino de ustedes. Mira, sí, de acuerdo. Y pero buena parte de tu vida la has pasado en otros estados. Pues no, he vivido en Culiacán, en Guadalajara y aquí. Okay. Y en España un tiempo. Pues ya es un algo. Uh-huh. Te quería yo preguntar porque, bueno, has tenido ahora, por lo que me dices, esta experiencia de conocer a diferentes grupos sociales y a veces simplemente por un asunto de geografía, la percepción, la apertura, los juicios que hay en torno a la sexualidad cambian. Me gustaría, no sé si tengas así como algún lugar, alguna referencia, alguna época histórica o algo, donde tú digas, aquí había una gran apertura, acá más bien hay una represión, como fenómeno cultural que te haya tocado un poco a ti vivir. Yo creo que ahorita. Ok. Hoy por hoy. De 2 años para acá y aquí en la Ciudad de México. Porque, nos tocó esta innovación de la nueva Carta Ministerial de los Derechos Sexuales. Sí. Y yo creo que esa ha sido como una apertura muy importante en la historia de la sexualidad en México, por lo menos, y en el mundo yo creo también, o sea, porque al final de cuentas esto es en base a los derechos humanos, ¿no? En general, en donde pues quien está inmiscuido es la ONU, y al final de cuentas esto es un rollo mundial, vaya. Entonces esta Carta Ministerial de los Derechos Sexuales no es una cosa que haya pasado recientemente nada más aquí en México, ha pasado en muchos países del mundo, ¿no? En donde conocemos ya ahora que son 16 derechos sexuales. Hace 2 años fue un eventazazazazazo en donde a nivel mundial, pues ya ante la ley, en muchísimo, por lo general en capitales pues del mundo, pues ya literalmente todos tenemos los mismos derechos, literalmente todos tenemos los mismos derechos, sea tu condición sexual, orientación, identidad, lo que sea, haz de cuenta, hay 16 derechos que ante la ley te avalan a hacer como tú quieras ser, haz de cuenta. Entonces yo creo que eso es muy pues es muy válido, ¿no? En gente que se dedica a lo que yo me dedico, que es la salud sexual, pues es un avance enorme, ¿no? O sea, en donde fue una fiesta pues muy buena a nivel cultural y yo creo que a nivel mundial, ¿no? En donde, bueno, hablamos de eso aquí en el DF. Si de repente, por ejemplo, ahorita que ya ves que el mes pasado fue el mes de la diversidad sexual. Sí, correcto. Que la marcha y todo esto de la diversidad sexual, porque ya al decir que es la marcha gay ya nos queda muy, muy corto. Pues. Sí, claro, sí, o sea, ya porque, es limitado. Digo, sí, que los gays y sus derechos está muy bien, pero
digo, dentro de los mismos gays hay tanta gama de gente, de tipos de gentes, y luego los trans, ¿no? Y luego las familias, y es que hay tanta cosa, ¿no? Perdón. Ay, pero ¿dónde iba con este comentario? Estábamos platicando un poquito de este asunto de la diversidad y me decías que bueno, de alguna manera sí ha sido un éxito. Ya sé que iba. Sí. O sea, ya ves que fue el mes pasado, este mes, el junio, ¿no? Siempre es el mes de la diversidad, en donde ahora estamos tratando de incluir, obviamente, a la heterosexualidad también, porque es parte de la diversidad. Claro. Y resulta que hay una sexóloga aquí, amiga, conocidísima, muy querida también, que se llama Elmira Cárdenas, que por casualidad también ella es culichi, igual que yo, y de repente nos enteramos que en Mazatlán hubo una marcha gay y ahí se agarraron de manera violenta a los que estaban ahí ejerciendo sus derechos. Entonces luego de repente digo, no es porque sea Sinaloa, ¿no? O sea, digo, ve lo que acaba de pasar en Veracruz, ¿no? Que fue un poquito lo mismo, que allí mataron quién sabe cuántos en un antro gay, igual que en Orlando. Digo, pasa en distintos estados de la República, en donde nos damos cuenta, pues, que si la sociedad, pues, es más pequeña o no goza, pues, de estos derechos, pues como que de repente hay más pues no sé, como más libertad para la gente de la oposición ante los temas de libertad sexual o de modernidad sexual, como le quieras llamar, pues para ejercer esta violencia, ¿no? Okay. O sea, y entonces pues pasan eventos desafortunados. Esto que te estoy contando pasó hace 2-3 semanas, pues, o sea, le reventaron la cara a un tipo por estar ahí en la marcha gay de Mazatlán, que son marchas muy pequeñitas, y al final de cuentas, pues ve lo que pasa. Sí, ¿no? claro, Entonces, por supuesto. Digo, como que te encuentras desde casos así que son muy alentadores, en donde mujeres, hombres, niños, de la condición que sea, tienen todos los derechos, hasta situaciones todavía tan retrógradas, pues, como estas, ¿no? Que pasaron o en Sinaloa, o en Veracruz, o en otros estados. En cuanto a tu trabajo, tus actividades, ¿qué es más frecuente? ¿Que la gente se acerque a ti como un profesional? ¿Por qué motivo? ¿Cuál sería el principal motivo de consulta que tienes? Por disfunciones sexuales. Por disfunciones sexuales. En hombres, eyaculación precoz, disfunción eréctil, en mujeres, anorgasmias y deseo bajo. Ok. Eso es lo que en consulta veo más. De acuerdo. ¿Y en conferencias como pues conferencias, educación general? Educación en general, sí. O sea, piden mucho... pues cuestiones de generalidades en salud sexual, mucho embarazo en la adolescencia, metodología anticonceptiva, infecciones de transmisión sexual, también es tema de todos los días, violencia sexual, pues eso. Ok, creo que más. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte del programa. Vamos a regresar a que nos platiques un poquito más en torno a esta conferencia que estás por dar y podamos seguir conversando un poquito sobre sexualidad. Regresamos en unos minutitos aquí a Supracortical. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 7 p.m. Puentes.me. Supracortical. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Estamos platicando con Juan. Oye, si la gente quiere contactar contigo en redes sociales, ¿cuáles serían los mejores métodos de contacto? Pues Twitter, yo soy tuitero.
Es arroba Juan Antonio 4. Arroba Juan Antonio 4, perfecto. Por Twitter o en mi consultorio, que es el teléfono 5574-6130. Perfecto, muy bien. Bueno, oye, pronto vas a dar una conferencia y me pareció muy interesante el nombre de la conferencia, que es Parejas Eróticamente Inteligentes. Sí, ese es el tema que vamos a dar. ¿Qué tiene que ver la inteligencia con el erotismo? Todo. Todo. Absolutamente todo. Sí, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Bueno, depende también de la situación. O sea, la verdad es que el erotismo... Digo, estamos hablando de erotismo porque está esta exposición que está maravillosa. ¿Ya fueron a verla? No, fíjate que está no tuve padricísima. Vayan, es en el Museo del Objeto. Hicieron una exposición que se llama Erotismos. Entonces es como la historia, ¿no? del erotismo desde los principios de los tiempos en México. Entonces como que sacaron pues cosas bien padres, la verdad, vayan a verla, está bien divertida. Está desde cosas así como bastante básicas, cosas educacionales, datos curiosos, desde el principio hasta, ya sabes, el juguete sexual más moderno y tendencioso, así está muy padre. Claro, que nada más para dar el dato, comenzó en abril y termina hasta el 28 de agosto, entonces todavía hay tiempo, pero el tiempo pasa, así es que, no, por favor. Está bien padre, está aquí cerca, es en la Roma. En la Roma, ok, ajá. Pues mira, el tema es porque el erotismo hablar de erotismo es hablar de sexualidad desde un punto de vista placentero y nada más. O sea, es un área muy importante porque pues todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir placer a nivel al que quieras, ¿no? O sea, puede ser desde el nivel psicológico, órganos de los sentidos, a nivel experimental. Sí, como el placer de una comida, como el placer de una conversación, como el placer de un encuentro erótico. Exactamente. El erotismo lo que tiene es que ese placer despierta en los seres humanos algo que conocemos que se llama respuesta sexual humana, ¿no? Entonces de repente te da el placer y hay un cambio en tu cuerpo, ¿no? O sea, empieza a haber deseo sexual, obviamente, empieza a haber excitación, que son cambios en el cuerpo. Digo, obviamente, pues lo más evidente en un hombre pues, es la erección del pene, en las mujeres la lubricación vaginal, aunque hay muchos más signos y síntomas, y orgasmos, ¿no? O sea, cambia la cosa, ¿no? O sea, como que uno se pone caliente, coloquialmente hablando. Entonces, que así como cuando te da sueño, pues se te caen los párpados y empiezas a bajar la cabeza, pues acá más bien levantas la cabeza y abres bien los párpados. Sí, digo, hay un aumento generalizado del metabolismo, pero pues con esta cosa como medio instintiva, como erótica, sexual. Y entonces, pues bueno, el tema aquí en el Museo del Objeto salió a relucir porque pues resulta ser que sí o sí, cuando tienes pareja en algún momento de la vida, este erotismo tiende a disminuir. Sí o sí, cuando se vive, ¿no? En pareja monógama, ¿no? O sea, al paso del tiempo, pues no es lo mismo tener erotismo con tu novia o con tu novio cuando llevas 2-3 meses de novios, que es una pasión desenfrenada y que realmente no se necesita de mucha inteligencia porque la misma persona y el mismo código erótico que se ha desarrollado a lo largo de la vida, pues hace que la sexualidad, el erotismo sea así como máximo, ¿no? O sea, como muy, muy bueno. Pero en el paso del tiempo, o sea, pasan 5 o 10 años, pues no es lo mismo. O sea, sí o sí va a disminuir. Aquí la pregunta de los 64,000 es ¿por qué? O sea, ¿por qué disminuye si estás con la persona que quieres, que amas, con quien en teoría estás armando una familia, un proyecto de vida, ¿no? Si se puede, pues para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué disminuye el erotismo con alguien que quieres tanto? Entonces, pues bueno, ya que estábamos ahí diciendo, pues bueno, o sea, si nosotros nos ponemos a ver el por qué, pues bueno, pues por la misma biología, por la misma naturaleza de los seres humanos es que esto disminuye. O sea, en el sentido de que el erotismo pues es un área de la sexualidad como yo creo que todas las áreas de la sexualidad, que en realidad es una cosa pues muy personal, ¿me explico? O sea, es algo que es muy, 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 muy de la persona, no de la otra persona, ¿no? Entonces, digo, cuando tú conoces a alguien, pues lógicamente encuentras como mucho, lógicamente pues te casas o vives o formas una familia pues con alguien que te gusta, lógicamente, ¿no? Y que te conviene en muchos aspectos, pero esto no quiere decir que tu código erótico personal vaya a cambiar. ¿A qué me refiero? O sea, el código erótico pues es algo que se va desarrollando prácticamente desde la infancia, en donde pues bueno, digo, nosotros podemos decir, bueno, yo soy un heterosexual o soy un homosexual, un bisexual, pero el hablar de esto es como decir todo
y decir nada a la vez. Porque si, por ejemplo, yo junto, no sé, a 10 mujeres heterosexuales y analizamos cuál es el origen de su heterosexualidad, pues obviamente van a ser 10 historias abismalmente diferentes, aunque las 10 sean heterosexuales. O sea, cada una va a tener un código erótico muy, muy personal que es un desarrollo de vida. Entonces, haz de cuenta, una podrá decir, bueno, a mí me gustan los hombres altos, de ojos oscuros, me gusta que sean divertidos, me gusta que, no sé, que sean deportistas. O sea, ahí ya van 4 fantasías que pueden despertar la respuesta sexual a esa mujer. Claro. Puede ser que a la segunda, pues los altos, no, o sea, le gustan chaparritos y gorditos y esos son los que a ella le prenden. Claro. Y ese es el código erótico de la segunda. Y así, o sea, cada una puede tener como fantasías sexuales diferentes. Aquí la situación es que cuando tú conoces una pareja, ese código erótico ya lo traes desarrollado. O sea, puede ser posible que esta mujer que estamos hablando, que le gustan los altos de ojos oscuros, resulta que se encontró con un alto, pero tenía los ojos claros. Pero resulta que el hombre era un encanto, entonces, pues bueno, y ya no le molestan tampoco a la mujer los ojos claros, y pues bueno, es novia de este hombre. Pero eso no quiere decir que los ojos oscuros a esta mujer le vayan a dejar de gustar. Claro. ¿Me explico? O sea, no le van a dejar de gustar nunca. Se va a morir con esa fantasía sexual. Y es una fantasía sexual que esa pareja no la va a poder cumplir nunca. Que ahí hay un punto importante, ¿no? Que creo que parte de este tema de la pareja y entender el erotismo como parte de la pareja es importante, porque entonces muchas veces los hombres o las mujeres o quien sea, el otro dice, pues entonces que entonces no te gusto y entonces no la vamos a hacer porque como yo no tengo los ojos del color que a ti te gustan o el cabello del color que a ti o la estatura, o lo que entonces sea. Ya no la hicimos. Exacto, o sea, eso se cree. Se cree. Eso se cree. Sí. ¿Por qué? Porque pues dentro de una educación pues conservadora, pues de repente a todos nos dicen, o sea, cásate, pues ya sabes, con quien te encante y le tienes que ser fiel, ya sabes, en cuerpo y alma por los siglos de los siglos, amén. Entonces de repente como que uno crece con la idea de que tu pareja tiene que satisfacer prácticamente todas tus fantasías sexuales de por vida y eso es humanamente imposible. Humanamente imposible. O sea, nunca jamás una persona va a poder satisfacer las fantasías de otra. Nunca, una sola persona. Es una gran frase. O sea, nunca jamás. Entonces de repente, pues, o sea, por ejemplo, si yo estoy con mi esposa y pues de repente mi esposa tiene ganas de un rubio de Caireles, pues, o sea, ¿de dónde? Pues yo soy moreno y sí, claro. Entonces, ¿de dónde? Entonces, si de repente tengo yo, por ejemplo, con ella una buena comunicación en donde ella de repente me ha dicho, ¿sabes qué? Los rubios de Caireles me vuelven loca. Pues de repente yo puedo decir, híjole, pues, o sea, está increíble tu fantasía, pero pues me pongo un pelucón o qué hago, ¿no? O sea, es un poco la cuestión de esta comunicación erótica para poder entender y aceptar a la otra persona como es y no pretender que uno va a hacer siempre lo que excita eróticamente a la otra persona. O sea, a eso nos referimos con la inteligencia erótica. Claro, perdóname, ¿sabes? Y dado tu ejemplo específicamente, oye, pues si mi esposa que quiere el rubio de Caireles va y ve una película o lee un libro o algo y se prende y luego viene y tiene un gran encuentro conmigo, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es una buena dinámica, vaya. Sí. Digo, aquí entramos en otro tema, ¿no? Que son las dinámicas de pareja. O sea, si cada cabeza es un mundo, o sea, cada pareja es una son galaxia, como 20 o sea, mundos. Sí, o sea, cada pareja puede tener dinámicas pues muy, muy diferentes. Entonces, de repente, pues conocemos a las parejas completamente fieles, ya sabes, en eróticamente hablando y en proyectos, hasta las parejas abiertas que se conocen ahora, ¿no? Que están muy de moda, la cultura swingers y el poliamor y todo este rollo. Y pues todas las dinámicas están bien. O sea, la verdad es que si nosotros nos ponemos obviamente si lo vemos desde un punto de vista conservador, pues no, o sea, porque el conservadurismo siempre va a estar lleno de valores y lleva como una línea bastante, ¿cómo se llama? Cerrada, como muy, muy recta. Pero la realidad es que, o sea, dinámicas pues existen muchísimas. Entonces, por ejemplo, en el momento que dices tú, ¿no? O sea, si a mi mujer le gustan los rubios de pelo chino, pues de repente ella puede leer una novela que tenga que ver con eso, o ver una película que tenga que ver con eso y que ella pues empiece con sus fantasías acerca de, y ella puede fantasear que se lo besa, que se lo faja, que tiene relaciones sexuales con él, y pues bueno, es muy su rollo, es su fantasía. Claro. Y francamente es que es una demostración
personal, de madurez, de entendimiento, ¿no? O sea, de saber que pues no es problema mío que a mi mujer le gusten los rubios, siendo yo un moreno, ¿no? Sí, claro. O sea, es un rollo que ella ya trae, ¿no? Y lógicamente es una cosa como muy antihumana, muy inmadura, muy de no entender a los demás, el tratar de creer que ya yo voy a ser el único, ¿no? Que la va a aprender por siempre. Es imposible. No, y que además la vas a satisfacer al 100%, como si fuera nuestra obligación satisfacer a alguien más, ¿no? Exactamente. Entonces, es un poco, o sea, cuando hablamos sí, definitivamente. O sea, cuando hablamos de parejas eróticamente inteligentes, es pues personas, ¿no? Que sí quieren vivir en un compromiso social como lo es la pareja, en el nivel que tú quieras. Que eso también es un gusto, es una elección. Es una elección, ¿no? Pero entender que estás relacionándote con otro adulto que trae también una historia y que lo más seguro es que traiga un código erótico distinto al tuyo. O sea, lógicamente si está contigo tú cumples un porcentaje de ese código erótico, de esa dimensión erótica, pero no va a ser toda, nunca va a ser toda, o sea, nunca jamás, claro. bajo, pero sin excepción. Entonces, el poder entender esa parte de la sexualidad, o sea, entender que el erotismo es tan amplio, ¿no? Y que puede ser así a niveles muy elevados, o sea, puede ser desde fantasías muy simples como decir, ay, mira qué mujer tan guapa, hasta una parafilia acá, ya sabes, súper loca, ¿no? Que al final de cuentas en el erotismo nada está mal, nada, si te guste la cosa más extraña del mundo no está mal, mientras no le hagas daño a otra persona o no lo hagas en contra de la voluntad de otra persona y que sea entre humanos adultos, ¿no? Claro, o sea, sí, esa exacto, es punto. Punto, o sea, esa es la cosa. De ahí en fuera, bueno, si te gusta colgarte del árbol, de los dedos de los pies y eso te excita, ándale, aviéntate, cuélgate. Que yo tengo varios amigos cirqueros y vieras que aprovechan bien las capacidades. Sí, o sea, entonces el poder entender que eso existe y que en tu pareja puede existir, pues es muy maduro, es muy humano. Y yo creo que eso fomenta muchísimo la comunicación erótica en pareja, que eso es un problemón, ¿no? O sea, que hay en muchas parejas que de repente empiezas a andar de novio y parece que toda tu vida erótica pasada desapareció, ¿sabes? O sea, ya ni una mujer te gustó, ya no hay pasado, no puedes contar historias del pasado, ni novias pasadas, ni ligues pasados, ni nada del pasado, por no ofender a tu nueva novia. Y claro, eso está fatal. Claro. Eso está fatal porque traes una historia que te marcó, que te hace ser el hombre o la mujer que eres, y es muy maduro el poder comunicarlo realmente con tu pareja. Pues yo creo que es con la persona más importante con la que pudieras platicar para que se entiendan, para que se conozcan, ¿sabes? Y poder aceptarlo, ¿no? O sea, de repente me acuerdo ay, ¿cómo era? Yo estaba platicando con una amiga, porque no era paciente, en donde ella decía, ay, pero es que ¿cómo puedes hablar de estas cosas, no? O sea, se me hace tan fuera, o sea, tan lejos de mí, ¿no? O sea, porque si yo de repente veo que mi esposo ve a otra, pues me vuelvo loca de los celos, ¿no? Entonces de repente le decía, bueno, pues si pudieras en algún momento imaginarte del placer que le puede causar a tu esposo, el gusto por otra mujer, y que tú te unieras a él en ese gusto, en esa sensación positiva, y unirte a él y ella no, o sea, olvida. O sea, no hay forma, cabrón. ¿Tú crees que yo lo voy a permitir? Estoy muerta, estoy estúpido, ¿qué te pasa, cabrón? Entonces, pues digo, está bien, o sea, se respeta cualquier forma de pensamiento, pero entre menos se entienda a la pareja y menos se acepte el erotismo de la pareja fuera del que hay conmigo, la monotonía sexual va a llegar más pronto. Que aquí creo que haces un papel, tú, Juan, juegas un papel muy importante en cuanto a que pones el tema en la mesa, y entonces a lo mejor a una pareja le cuesta trabajo el decir, oye, pues fíjate que a mí me gusta X o Y tal, pero cuando vamos a una conferencia, cuando escuchamos una plática, cuando fuimos a una terapia, o cuando escuchamos como ahorita una entrevista, de repente a lo mejor alguno de los dos empieza a poner el tema en la mesa suavecito, así, oye, déjate tú de lo que yo quiero, ¿qué opinaste de la entrevista? ¿No? Pues aquí estamos echando el tema cultural y de alguna manera hablar de esto ya pone a la pareja en un mejor contexto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que libera. Yo creo que libera porque somos humanos, o sea, hombres y mujeres somos humanos, y todos, o sea, el que me pongas enfrente, tenemos la capacidad de tener erotismo.
Todos. Porque es una condición humana, es como tener 2 ojos, 2 pies, es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, al final, de cuentas, pues yo creo que de repente mucha gente se libera y dice, bueno, pues sí, o sea, la verdad es que sí he pensado a veces esto, o de repente este actor puedo aceptar que me gusta, ¿no? Dicen luego las chavas, sí. ¿no? El único en el planeta Tierra, sí. Aparte de ti, que sí me gusta. Ajá, o sea, que esos son comentarios así súper lights, pero son de apertura. Pero ya es una apertura. Son de apertura, porque mira, parece mentira, pero yo he tenido pacientes que pelean por eso, o sea, porque están viendo la tele y de repente el hombre dice, no manches, qué buena está esta, y ya la mujer se enoja. Sí. O sea, pero se enoja realmente porque el hombre está diciendo que la actriz está, no sé, que tiene buenas nalgas, punto. Sí. Entonces, y es un problema eso. O sea, yo no sé si entiendes el grado, ¿no? de pobreza en el desarrollo erótico de esta mujer en cuestión, de la que estoy platicando. Entonces, pues bueno, de eso trata, de ese tema y muchos, ¿no? O sea, en la conferencia que damos ahí en el MOBO, obviamente, pues nos vamos a, pues pianito, ¿verdad? O sea, hablamos un poquito de generalidades, mucho de erotismo, de los conceptos básicos de erotismo, pues tratar de entender, ¿no? El por qué, desde casi la infancia, adolescencia, erotismo infantil, o sea, todo este tipo de cosas para entender el por qué no está mal, ¿sabes? O sea, porque de repente hablar de erotismo infantil me parece como súper sano, porque, pues, o sea, el erotismo infantil es una cosa hermosa, o sea, digo, obviamente estamos hablando de niños, ¿no? O sea, y el erotismo infantil es de explorativo, es de cómo siento, cómo me gusta que mi mamá me toque, que me abracen, o sea, este tipo de situaciones que son como muy inocentes, vaya, como muy de juego, y al final si se le permite al niño, pues tiene un buen desarrollo erótico, ¿no? O sea, entonces hablamos desde cosas así como muy, muy básicas, en donde de repente dices, pues sí es cierto. Que es un tema complicado que de repente la gente se empieza a acercar al tema. Porque, híjole, a lo mejor si voy a la conferencia todo el mundo va a estar desnudo, ¿no? O a lo mejor si hablamos del erotismo de los niños, estamos hablando de que los niños tengan coito. O sea, vámonos despacitos, todos estamos vestidos, vamos a platicar, ¿no? Y la otra es, los niños tienen un erotismo que por supuesto es diferente a cuando viene el impulso de las hormonas sexuales, exacto, en la adolescencia y tal, pero hay un erotismo implícito que es parte del desarrollo infantil. Sí, sin duda. Sin duda, y hay que conocerlo. O sea, ahí está la base del poder ver que el erotismo es bueno y no es malo, como nos lo han inculcado a muchos. Digo, a mí, yo estudié en la escuela de monjas, ¿qué te voy a decir? O sea, en donde todo está mal, ¿no? O sea, si te masturbabas, tenías que correr a decirle al sacerdote cuántas veces lo habías hecho y cómo, que de repente ahora digo, bueno, pues, o sea, ¿en qué cabeza cabe? No, te lo cortas junto con las manos, o sea, no puede volver a pasar eso. Sí. Okay. Entonces, pues yo creo que darle una connotación positiva, porque lo es, como el gusto de sentir una caricia, punto. O sea, fíjate que me recordaste una breve anécdota personal. Yo también fui en una escuela de monjas y hubo un mes completo en el que nos pusieron a rezar todos los días para que Madonna no se presentara en concierto en México, porque era, el pecado mortal en persona. Sí. Lucifer en vivo. Cosa, concierto de Lucifer. Una cosa impresionante, pero bueno, ok. Juan, pues muchísimas gracias. Sé que andas un poquito apurado en tiempo, no quisiera abusar de tu amabilidad. Ojalá otro día nos acompañes en una entrevista un poquito más larga, pero entonces nada más quisiera yo recordarle a la gente que vas a estar dando la conferencia de parejas eróticamente inteligentes el sábado 6 de agosto a las 12 del día con parte de la Fundación México Vivo, ¿cierto? Así es, voy por parte de la Fundación México Vivo. Ok. Y pues ojalá que puedan ir. ¿Cuál es tu recomendación para la gente que quiera ir? Llega, compra el boleto ahí. Sí, hay que lleguen. Directo. Que lleguen directo. Una media hora antes y listo. Hora. Pues que se lleven tiempo para que vean la exposición, porque la exposición sí toma yo creo una hora o dos el verla, entonces que se vayan 1 hora o 2 antes, o que lleven tiempo para verla después. Y hablamos ahí de erotismo. O sea, el público pues es todo. Bueno, todos. Pero más bien los que pretendan vivir en pareja, o los que ya vivan en pareja, o los que tengan este modo de vida, esta educación de querer vivir en pareja para no perder eso, ¿no? O sea, al final de cuentas el tener erotismo con la pareja es la cosa más divina, yo creo, que puede existir en el mundo, ¿no? O sea, y la verdad es que todo va a ser a base de fantasías, no a base del cuerpo de tu pareja, pues.
Qué maravilla. Pues Juan, muchísimas gracias por venir aquí a Supracortical, por aceptarnos esta entrevista y pues lo mejor y ojalá mucha gente vaya a la conferencia y que sigas haciendo este trabajo tan importante de elevar la calidad de vida de las personas simplemente con la apertura de un tema. Me parece fantástico. Pues muchas gracias. A mí también. Bueno, pues nos despedimos. Vamos a un corte y regresamos por acá con ustedes a Supracortical. La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Los Reyes del Beautiful. El arte del pancracio con muelas de gallo y cat scratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes.mmm. Entre dos cerebros distantes, un puente. Regresamos con ustedes aquí a Supracortical. En los 2 bloques anteriores tuvimos a Juan Antonio Rodríguez platicándonos de su conferencia Parejas eróticamente inteligentes, pero para terminar un poquito el bloque de este episodio tenemos al invitado que más veces ha venido a Supracortical, el maestrísimo Andrés Vargas Russo. Soy el Darinka Buendía de este programa. Fíjate que tengo yo ahí una lucha personal con Darinka que quizá ella no lo sepa, pero ahora mi meta es alcanzarla. Nada más que como yo ya tengo, afortunadamente, como siempre, y cada vez que vienes te lo agradezco, un espacio en Puentes, ya me da un poco de pena venir más veces al Chiste del Sofá. No, vengan las veces que quieran. Para el público de Supracortical que no entienda, el chiste de Darinka es una ahora querida amiga que conocimos a través de la bonita comunidad del Chiste del Sofá, un programa de Los Simpson que también pueden escuchar en puentes.me. Sí, correcto. Y ella hasta ahorita lleva, creo yo, el título de la persona que más veces ha acudido al programa que tú diriges, que además ha generado una comunidad fantástica, que es el Chiste del Sofá. Y bueno, pues entonces, ya que te lo pedí al aire y ya me diste permiso, voy a quitarle el título a Darinka Buendía. Sí. Muy bien. Entonces, te tenemos el día de hoy para que nos platiques un poquito de erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué es eso? Platícanos un poco. Como ustedes deben saber, y si no los invitamos a descubrir, tenemos un perfil en la plataforma de Spotify donde existe un catálogo musical gigante, y a Puentes se nos ocurrió que podíamos hacer unas nuevas listas de canciones que no fueran solamente la música, sino que pudiéramos integrar fragmentos o producciones hechos por nosotros entre las canciones para simular un programa de radio súper personalizado. Entonces empezamos a trabajar con museos como el Palacio de Bellas Artes, que tuvieron la confianza de abrir su puerta y decirnos, órale, organícense esta idea loca, y así empezamos un proyecto que se llama Intervenciones, que para este año trabajamos con el Museo del Objeto, quienes también muy amablemente abrieron sus puertas para hacerlo. ¿Cómo trabajamos con un museo? Recibimos los textos curatoriales, que son normalmente los que ven en las paredes de los museos cuando van a exposiciones, que son la información, no necesariamente la ficha de los objetos, de las pinturas, sino lo que te va paseando y te da contexto, y a partir de eso generamos un guión relacionado con la obra. En el caso de erotismos, el reto era tan pícaro como difícil, porque se trata de nuestros sentidos, nuestra sexualidad, cómo la ha experimentado la civilización en los últimos, me parece que 70 o 80 años, y transmitir eso a través del audio.
valiéndonos también de los objetos que están ahí, y es increíble. Recomiendo a los que se sonrojan no ir con sus papás porque seguramente serán momentos complicados, sí. Pero creo que logramos algo muy padre en la combinación entre nuestras sugerentes reflexiones alrededor de la sexualidad y cómo estamos relacionados uno con el otro, que seguramente en supracortical lo explicarás si no es que ya lo has explorado en algún episodio. Y gracias al museo pudimos tomar fotografías de cada uno de los objetos para las piezas que producimos. Entonces, si ustedes siguen la playlist en el perfil de Puentes en Spotify, que es Puentes MX, van a encontrarse una lista de reproducción entre canciones y fotos de los objetos que les va a dar una buena visita o invitación para que vayan al modo. Oye, fíjate que ahorita que estabas comentando, me acordé de un fragmento de una obra musical que estuvo hace poco, que fue Los Locos Adams, y me llamó mucho la atención y ahorita me brincó hacia la cabeza porque en alguno de los puntos los papás, digamos, vamos a decirlo de esta manera, hacían alguna connotación erótica y entonces así como que el ambiente se ponía tenso. Entonces una de ellas decía, a ver, ya, acéptenlo, tu papá también tuvo relaciones sexuales y no de dónde carajo saliste, ¿no? Y es este tema que ahorita que lo comentas, pues hasta la fecha es cierto, no tenemos una apertura erótica como sociedad que nos permita aceptar que si estamos vivos venimos del erotismo y no de ningún otro lado, ¿no? Y no solo estamos vivos, también estamos donde estamos respirando. Uno de los textos en los que me basé para realizar el guión es de Alan Moore, quien es un escritor que entre sus múltiples trabajos tiene cómics como Watchmen, tiene cómics como La Liga de los Hombres Extraordinarios, como V de Vendetta, estas que ya han llegado a películas. Tiene un libro increíble sobre sexualidad, un estudio de 1000 años que se aventó a hacer, pues, un tipo con esa cultura, supongo con ese tiempo libre también y esa dedicación por las cosas. En este libro exploraba y afirmaba, una de las moralejas que deja la lectura, es que gracias al erotismo, a las civilizaciones más abiertas, a discutir, a hablar del cuerpo sin la jerarquía de la mente, sino de a dónde se nos va la sangre y qué es lo que sentimos cuando interactuamos con otra persona. Gracias a todas estas civilizaciones obtuvimos el intercambio de libros, el desarrollo de las civilizaciones más avanzadas, es decir, los que fueron aplicando agricultura, los que fueron entendiendo la revolución industrial, el aprovechamiento de tecnologías, siempre ha estado de alguna manera parado en el suelo firme de las civilizaciones más abiertas. Eso es lo que nos han entregado. Y todas las cerradas nos han entregado el oscurantismo. Pues creo que solo con el oscurantismo es buen ejemplo. ¿Qué más quieres? Que algunos piensan que acabó en 1600, otros pensamos que solamente se dividió en partes muy pequeñas que quedaron distribuidas por el mundo. Pero eso, no solamente el estar vivos, es evidente que venimos de un acto sexual, también gracias a que se puede hablar de ese acto sexual, hemos seguido avanzando. No, la verdad es que es impresionante cómo hasta nuestra época, 2016, sigue habiendo socialmente un oscurantismo tremendo y una cerradez impresionante. Apenas estaba viendo yo una publicación en Facebook, alguien que publicó sobre una serie de dibujos que hablaban de una persona, de un niño, sale un niño de unos 10 años que tiene 2 papás. Y entonces, cómo empezar a tratar de abrir el tema y decir, bueno, también es algo viable, es algo que existe. Y los comentarios que había ahí debajo de la publicación, pues yo creo que un 60 o 70% eran cargados de enojo, de indignación, de una serie de emociones negativas en torno a que 2 personas pudieran adoptar a un niño y darle una mejor vida a un niño. Por ahí alguien hizo un comentario que me pareció interesante. Dice, déjate tú de la homosexualidad, siendo papás heterosexuales es un tema social adoptar un niño. Es algo complejísimo. Y ahora más para una pareja homosexual, ¿no? Entonces, bueno, pero todavía en nuestra sociedad hay un tema ahí álgido, tremendo en torno a la sexualidad en general. Pero vamos cambiando poco a poco. Poco a poco. Es real que existe. El otro día me puse a pensar que ya podemos identificar o ya deberían estar
cuidando los doctores a los homofóbicos fóbicos, porque ellos cada vez van a ser más la minoría, ¿no? Las personas que todavía les cuesta trabajo entender que hace 43 años la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad. Sí. Bueno, no que les cueste trabajo entender, que no quieren leer, que viven en la ignorancia porque así deciden tener su tranquilidad. Pero ese grupo de personas cada vez se va a hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño, y sus gritos y expresiones de odio van a ser cada vez más vergonzosas y cada vez van a estar más solos. Entonces tenemos que cuidar a nuestros homofóbicos fóbicos y entender que pues también son personas y que están muy equivocados, pero que no por eso los podemos tratar como ellos tratarían a los homosexuales. Claro, porque no deja de ser simplemente una fobia. Y mira, esto que estás comentando es muy interesante, lo platicaba yo el otro día en un grupo. Hubo un momento donde la psiquiatría se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, es decir, no es que haya sido antes una enfermedad y ahora no lo sea, sino que simplemente dejamos de catalogarla como tal porque nos dimos cuenta de que como médicos estábamos cometiendo un error. Punto número 1. Punto número 2, ahora, al menos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde les mando por ahí un saludo a quien me esté escuchando de allá, más del 50% de las personas, médicos, psiquiatras, son homosexuales, abiertamente. Creo que es una cosa maravillosa y entonces de repente un lugar que fue parte de los argumentos de represión, como fue la psiquiatría, decir eso es una enfermedad y ve a tomar terapia para que dejes de estar enfermo, ahora es uno de los lugares con mayor apertura, mayor diversidad y donde más abiertamente puedes llegar y decir soy un homosexual y a nadie le interesa, no le viene al caso. Eso es lo más bonito para mí, que cada vez a menos personas les interesa que alguien sea abiertamente homosexual, porque nadie anda por la calle diciendo yo soy abiertamente tonto. ¿No? Son cosas que uno no tiene que andar diciendo y que a nadie nos debe importar. Y esa es la parte en la que se admite un error, es de los aspectos que más me gustan de las ciencias o del método científico. Aceptar que en menos de 50 años puede cambiar un paradigma, puede las mismas personas que eran parte de la opresión ser los de hasta adelante en la marcha por los derechos y la justificación científica genética de cómo no existe un error. Esa es una de las cosas que más me gusta de las ciencias. En la exposición hay una sección en la parte de hasta abajo, cuando la visiten en el MODO, en el Museo del Objeto, en el que podrán resolver una encuesta que me parece una de las infografías más bonitas que se han hecho en museos a los que he tenido la oportunidad de ir en la Ciudad de México. Son una serie de preguntas en las paredes donde viene ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Has platicado con tus papás, sí o no? Y el chiste es que todas las personas, si eres mujer o eres hombre, escoges o una tira de calcomanías verdes o una tira de calcomanías amarillas. Entonces las paredes van creando una infografía que es increíble porque estás viendo en tiempo real y visualizando las respuestas de las personas y vas viendo a las personas contestar. Como estudio se me hace algo bien interesante y que no tiene que ser llegar a decir quién prefiere qué y con quién, sino más bien verlo en un ejercicio de encuesta, infografía, es bien bonito. Y fíjate que es un proceso terapéutico muy interesante. Pondremos ahí en la bitácora la película de Kinsey. Creo que el subtítulo es algo así como El Doctor del Sexo, una cosa así. Uh-huh. Pero bueno, el doctor Kinsey fue el creador del informe Kinsey sobre sexo, que fue un libro que cambió paradigmas. De repente en Estados Unidos agarra y dice, yo lo que voy a hacer son encuestas. Y entonces voy a plasmar los hábitos eróticos, ¿no?, de las personas en Norteamérica. Y por supuesto que se le vinieron encima. Cuando salió el libro fue una cosa revolucionaria, tremenda, pero empezó a recibir cartas y telefonazos de decir, doctor, gracias, porque me acabo de dar cuenta de que soy normal, que a la mayoría de las personas les gusta esta cosa erótica que a mí también me gusta, y yo me sentía anormal, deforme, sucio, cuando resulta que es un gusto totalmente común. Aquello que te guste a ti, tú que me estás escuchando, del erotismo, seguramente te vas a encontrar a alguien que le gusta lo mismo. Si existe el chiste del sofá, deben de existir otras cosas parecidas donde cosas súper locas en cuanto al erotismo sean comunes también. Igual de sucias. Igual de sucias. Como decía Woody Allen, el sexo es sucio solo si se hace bien.
de ser escritor. Y tienes razón, creo que una de las cosas que aporta la visita al museo, si es que así deciden hacerlo, los invitamos definitivamente a que vayan a Erotismos y lo recorran escuchando la selección musical y producciones que hicimos. Pero ahora sí, vayan con sus papás, no importa que se sonrojen. He cambiado de opinión en estos breves minutos. Válgame, si no empezamos a ir con nuestros papás, que también incluso es terapéutico para los papás, digo, no sé si a ti te haya pasado, pero de repente ahora son los hijos o las hijas las que les empiezan a decir a los papás, oye, pues ¿hace cuánto? Porque te hace falta, te divorciaste de mi papá hace 20 años, ¿no? ¿Y qué estás haciendo con tu vida sexual? Y es un poco poner la conversación y válgame, no va a pasar nada más que te sonrojes. O sea, no hay mayor agresión que esa y al final creo que puede ser un mundo más abierto. Vayan con sus papás, va a ser la consigna de supracortical para el público de Puentes. Teniendo la conversación con sus papás o recorriendo la exposición, seguramente llegarán a mismas conclusiones es algo que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo, es algo que es parte de nuestras vidas y no tendría por qué tener la etiqueta de sucio en ningún punto, a menos que la persona disfrute de la sociedad. Pero creo que esa es una de las cosas que les va a aportar a su vida visitar la exposición y escuchar lo que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. ¿Tú escuchaste alguna de las conferencias, Russo? No he ido, porque creo que ok. tu invitado, de hecho, es de los primeros que van a dar conferencia, pero si necesitan ver la cartelera, el modo en sus redes o página oficial tendrá disponible todos los horarios. Pondremos igual en la bitácora las conferencias, que las tengo aquí a la mano. Está bastante interesante. Mi invitado del día de hoy va a dar una conferencia que se llama Parejas Eróticamente Inteligentes. Creo que es muy importante. Yo justo estaba recordando hoy en la mañana una tía mía que me decía, es que eso es algo que no se aprende. ¿Cómo carajos no? O sea, por supuesto que se aprende, como andar en patineta, pues hay los amateurs y hay los profesionales, y si tú quieres tener el placer del encuentro, tienes que aprender cosas, tienes que aprender de ti mismo, tienes que aprender de tu pareja, tienes que aprender de ritmos, de ambientes. O sea, de repente hay gente que es como, a ver, no, en friega y sin nada de oxígeno y a lo que te truje y se acabó el asunto, y pierde mucho el no tener la inteligencia erótica para experimentar más allá de lo que brevemente de repente tenemos en la cabeza, ¿no? Esa es una de las conferencias interesantes. Hay por ahí... Iba a haber una de astrología, ¿no? Mira, te las leo rápidamente. Parejas eróticamente inteligentes, objetos pervertibles, taller y conferencia, diversidad sexual, comunicación sexual entre padres e hijos, qué hacemos los mexicanos con el sexo, el juego cósmico del erotismo, a lo mejor esa es la que estabas pensando. ¿Quién es la que da la conferencia? El juego cósmico del erotismo la da Julia Palacios Franco. Julia Palacios doctora Franco. En comunicación y astróloga. Sí, ella seguramente la han visto en televisión o ha escuchado en 90.9 en Ibero Radio. Sí, es astróloga y da unos temas increíbles. Yo recomiendo esa conferencia. Esa, a ver, déjame ver si todavía... ¿O ya fue? Ya fue. Sábado 2 de julio y sí, no creo que no tiene una repetición por ahí, pero de todas maneras pues, seguramente la podrán encontrar en YouTube, como dices. Vamos a tratar de buscar algo para la bitácora y ponerlo. Y bueno, pues nada más hacer la recomendación de que vayan solos, vayan con sus parejas, vayan con sus amigos, vayan con sus papás o con quien quieran. Déjenos sus comentarios en la bitácora de qué tal, si les gustó la conferencia o no, el museo como tal, y pues que tengan la oportunidad de empezar a platicar sobre este tema. Así es. Fíjate que justo te lo iba a decir fuera de los micrófonos, pero ya que nos quedan unos minutitos, lo voy a hacer de una vez aquí. Rafa. No te preocupes, sí es una invitación, sí es para ti, sí es sobre un tema de sexualidad, pero de todas maneras va a estar divertido, no va a ser ahí un encuentro, pero fíjate que algo que a mí me llamó la atención desde muy joven es que de repente la idea de ser heterosexual implica también la idea de una versión de rudeza y demás. Y habemos muchos hombres que hemos llegado a ser catalogados, incluso por ahí lo comento porque alguien me lo puso en la bitácora así de, oye, ¿y tú eres heterosexual? Y yo, pues sí, hasta donde yo me acuerdo, sí. Me ponían... Deberías contestar, a ver, déjame revisar. Sí. Sí, todavía. Todavía.
creo yo que hay un grupo de personas crecientes y que muchas veces se quedan también en este proceso de discriminación, de hombres amables, cultos, que no son el clásico rudo pelo en pecho, que solo bebe cerveza y juega fútbol, que son heterosexuales. Entonces me gustaría que hagamos aquí algún grupito de conversación, por cierto, saludos a mis 2 mejores amigos, de hombres heterosexuales, pero que sean amables y cultos. Y gracias por la invitación, la acepto evidentemente, como adelanto diría, y las consecuencias que tiene el utilizar esa etiqueta para atacar. Con el permiso y respeto que merecen los micrófonos de Puentes, por ejemplo, la palabra puto. Sí. Que si uno le dice puto a un homosexual o que considera homosexual, porque cree que eso es malo. Entonces, ligar la palabra con alguien a quien se le considera mediocre, tonto, torpe, pues ya está al ladito, pues le sigues diciendo puto, o para el que no va contigo. Y el problema no es el uso de la palabra, sino cómo a los hombres que son pelo en pecho, cerveza y fútbol, los pone en una posición muy difícil, creo yo, en la que se tienen que deslindar. Porque pongamos a los futboleros, a los pamboleros. Este grupo de personas convive en un enlace antinatural. Nunca hemos visto un grupo de ardillas celebrar que otro grupo de ardillas está corriendo tras una nuez, eso no es natural, pero estos hombres conviven en eso y lo aceptamos. Sí. Este grupo de hombres es muy apasionado, llora cuando su equipo pierde, se abraza y les dan ganas, le gritan al Chicharito, te amo, Chicharito. Entonces, como se resbalan en sus sentimientos y según su código en el que le pueden decir puto a alguien, ellos no deberían por qué experimentar esta clase de emociones y afectos, se les hace muy fácil decir, pero no soy puto. Y del pero no soy puto al, y de hecho me cagan los putos, ya son como 2 cuadras, no hay ni que tomar taxi. Todo es porque se tienen que deslindar de algo en lo que nadie los puso, nadie cuestionó si eran o no homosexuales. Claro. Creo que esas son las consecuencias. Espero que haya sido buen adelanto. Sí, definitivamente lo es y creo que está padre mencionarlo así porque el abrir estas conversaciones, nuevamente los invitamos a Erotismos, el poder platicar de esto y todo lo que conlleva, pues es una manera de que más bien nos alejemos de esas cuadras de intolerancia y podamos comprender que hay un placer inherente en la vida, que hay un erotismo inherente en la vida y que está bien disfrutarlo. Así es que con esto me despido, Ruso. Muchísimas gracias por acompañarme en este bloque y me despido del público de Supracortical. Estamos de regreso dentro de una semanita, los viernes a las 8 de la mañana. Mientras tanto, escriban, platiquen con nosotros en la bitácora y sigan al pendiente de puentes.me. Muchísimas gracias, Ruso. Gracias, Rafa. Saludos a todo el público de Supracortical. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes.me.